Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida una vez más a un episodio de Historias de Gordofobia en primera persona, este espacio que amo tanto, que tengo el placer de compartir con ustedes desde el espacio de salud incluyente. Como siempre, quiero recordarles que en este espacio vamos a usar la palabra gordo o gorda desde el más profundo respeto, sin ningún tipo de connotación negativa. Y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la historia de Carolina. Así que, Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar por aquí. Bueno, muchas gracias a vos, Ale. Hola a todas, todos, todes que están por ahí. Gracias por la invitación. Súper. Claro, ¿qué te parece si antes de empezar nos cuentas un poquito quién eres tú, a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Carolina, yo tengo 42 años, vivo en Buenos Aires, soy trabajadora social desde hace casi 20 y hace muy poquito estoy militando el activismo gordo, estoy haciendo una pequeña militancia hace incipientemente. Tengo una hija de 7 años y trabajo para un organismo gubernamental de la nación. Perfecto, perfecto. Contanos tu historia, Caro. Dale. Bueno, se me disparaba primero el pensar cuando estuvimos un poco charlando antes, qué significaba la palabra gorda para mí. Eh, para mí la palabra gorda, gordo, era una palabra muy tabú. Siempre durante toda mi vida, yo soy una persona gorda desde los 4 años de edad. A los aproximadamente 23, 24, o sea, a dieta toda mi vida, pero a los 23, 24 fui una persona delgada, entre comillas, durante algunos años, y ahora soy una persona gorda nuevamente. Nunca dejé de ser una persona gorda, sino que había modificado y achicado el tamaño de mi cuerpo en ese periodo de mi vida. Eh, y la verdad es que para mí siempre fue un tabú, siempre fue una palabra que me dolía mucho, siempre fue una palabra relacionada al insulto, a la vergüenza, y hace unos años atrás descubrí que, bueno, que esta era mi postura ante la vida, que este era mi cuerpo, que esta era mi forma de comunicarme con los demás, y bueno, es algo como muy reciente, a mí me agarra esta resignificación de más grande, de mucho más grande que quizás otras personas que ahora entiendo que se habla mucho más y que hay mucha más gente en quien apoyarse. Ese transitar de mi vida en mi adolescencia, en mi niñez y en gran parte de mi adultez fue muy solitario. Y la palabra gorda circulaba de esa manera, no se podía decir, se decía desde un lugar de mucho dolor y de mucha vergüenza. Así que mi historia arranca como por ahí, solo que tiene como dos etapas, ¿no? Toda una etapa de dietas restrictivas, de esto, de mucha vergüenza, de gordofobia en todos los lugares en los que transitaba y de no poder nombrarlo tampoco. O sea, era como una experiencia individual, particular, que me la merecía porque no tenía ni siquiera palabras para nombrar qué era lo que me pasaba. Y de repente en esta escucha que se dio ahora, en estos últimos años, empecé como a sentir que eso no era algo mío solo, que había otros compañeros que también les pasaba lo mismo, que había una cuestión más a nivel sistemático en nuestra sociedad con respecto a nuestros cuerpos, y se quebró el aislamiento, y ahora tiene otra resignificación. Pero bueno, la historia se me entrequiebra la voz porque la historia de gordofobia a lo largo de la vida es una historia pesada, es una historia, valga la redundancia, ¿no? Pesada, es una historia eh, cruda, pero que también tiene esto ahora, eh, una resignificación y un decir, bueno, esto que pasó lo voy a convertir en algo que voy a transmitir a los otros para que no pase más. Y mi herramienta es mi profesión. O sea, por decir, bueno, yo soy una profesional social, pues entonces lo aplicaré en cada persona que vea. Así que ese es como
pequeño transitar, pequeño o grande transitar en toda mi historia en todos estos años y me siento muy libre. Sinceramente ahora yo me siento mucho más libre y también la vida me regaló una hermosa hija que completamente sana, que produjo mi cuerpo gordo y también se resignificó muchísimo la relación con mi cuerpo en ese aspecto y ahora la estoy criando y no la quiero criar con esas vergüenzas o todo eso que yo sentía. Quiero poder hacer algo para que no sea la crianza de esa manera. Yo sé que no voy a poder contar a toda la sociedad, pero por lo menos si alguien escucha un poco el mensaje, está bueno y va cambiando de a poquito. Totalmente, totalmente. Ese es, creo yo, el primer activismo, ¿no? El activismo hacia adentro, hacia los más cercanos, Totalmente. hacia uno mismo, hacia la experiencia de uno. Eso ya es activismo. El otro día escuchaba precisamente eso, ¿no? Pero yo también, yo entiendo que es una violencia que no me ha atravesado jamás, sin embargo, sí siento un llamado muy grande de alzar la voz y Claro, de que esto pare, ¿no? Entonces yo decía, yo no puedo ser activista. Sin embargo, el activismo es eso, es hacer un acto, ¿no? Acto de algo. exactamente, exactamente. Sí, y también llevar una voz diferente, una voz reivindicatoria, una voz que posiciona a las personas gordas en otro lugar, donde se dice otras cosas de nosotros, que quiebra el estigma, que rompe con esa etiqueta que se nos coloca, que se nos sigue colocando. Digo, hay otros profesionales, hay otras personas, otros activistas, otras voces que le dan un sentido diferente a nuestra corporalidad. Y Ujú. creo que ahí es muy sanador y es muy maravilloso para mí, aunque pareciera como ideal como lo relato, es muy sanador en serio y eh, es muy abrazador el mensaje, porque es Ujú. esto, no estoy solo, ni es solo a mí, ni tampoco me lo merezco. Es como todo eso junto, que es un montón, pero que cada vez hay más voces y en esas voces nos vamos como abrazando. Acá en el activismo argentino, las activistas dicen, para un gorde, nada mejor que otro gorde. Mm. Porque sí, ¿quién te entenderá más que una persona que le pasa lo mismo que a vos? A mí me parece que todas las voces cuentan y todos son activismos en el momento que queremos cambiar algo que nos parece que vulnera derechos, que violenta a las personas. Mm. Así que estamos juntas. Estamos juntas en esto, totalmente, totalmente. Caro, contanos si te animas un poco de esta crudeza de tu historia, como para que se sepa, a ver, así como tú relatas cómo esto has vivido tú en soledad por tanto tiempo, yo te comento un poco que yo no lo he visto mientras nadie me lo ha comentado, porque por Claro, supuesto es una violencia que a mí no me atraviesa y el escucharlo para mí ha sido desgarrador, pero también muy revelador, ¿no? De algo que yo no veía y que es absolutamente necesario que se sepa. Entonces, claro. te animas a abrir un poco. Sí, a ver, yo vengo de una familia que no tenía comentarios gordofóbicos hacia mí. No había una exigencia de cuál era el cuerpo. Quizás algún desliz de algún comentario que tenía que ver con nada, serías más linda así, muy aislado. No había un control sobre la comida, digo, no había un hostigamiento sobre lo que yo comía. Tengo mi papá, mi mamá, mi hermano siempre defendiéndome de aquellas burlas en la escuela. Mm. Muy poco también en el pasaje de mi escuela, era una escuela muy pequeña, yo participaba de muchas actividades, el grupo de teatro, bueno, hacía como muchas cosas donde siempre estaba como más, a ver, puedo identificar ahora que había una gordofobia en el, qué sé yo, en el grupo de teatro, nunca iba a ser la protagonista, nunca iba a ser la princesa, ¿no? Los estándares de belleza no operaban en mí. Yo no tuve pareja hasta muchos años, hasta que tuve 24 años, o sea, el mercado del deseo nunca era para mí.
A mis amigas las venían a buscar sus novios en ese momento. Digo, a mí eso no me pasaba, yo no lo viví. Yo mi primer beso fue de más grande, estamos hablando de los 90, donde esas cosas eran como hitos, ¿no? De la adolescencia. Bueno, yo todas esas cosas no las viví, pero fue una infancia y una adolescencia dentro de todo, donde no era tan explícita la violencia. Sí, yo sufrí mucha violencia en la calle, en la vía pública, en las personas que te gritan cosas, en no poder pasar por tal o cual vereda y que haya un grupo de hombres, porque el acoso se convierte en insultos, en referencias al cuerpo que son muy vergonzantes, sobre todo. Yo recuerdo una amiga que me decía, bueno, si vos ves que hay un grupo acá, no pases por ahí, camina un montón de cuadras. Claro, a mí me parecía un consejo, era el consejo, bueno, sí, hago todo eso. Ahora lo pienso y digo, qué injusto, ¿no? Eh, ¿Por qué yo tenía que caminar tantas cuadras para que no me insulten? O sea, ¿qué tenía mi cuerpo que todos necesitaban insultarlo o decirle cosas horribles o marcarme que no era un cuerpo que a las personas les iba a gustar, les iba a agradar? Diferente fue cuando empecé a ser más adulta y empecé a sufrir la gordofobia médica. Ese ya fue otro hito en mi vida. A los 24 años yo me recibí de trabajadora social. Tengo muchos recuerdos maravillosos. Tengo otros de una profesora diciéndome, sos hermosa, sos inteligente, si fueras flaca serías una bomba. Cosas que uno no te las olvidas más. Esas cosas uno no las olvida más. Eh, y después, o sea, al iniciar mi vida adulta, al empezar a tener algunas parejas, hizo que decidiera hacer la dieta más restrictiva de mi vida. Porque yo quería ser visible para los hombres, quería tener una persona que me quiera, y con este cuerpo me habían enseñado que eso no iba a poder ser. Este cuerpo no era deseado, no iba a ser amado, me iban a querer por lo que tenga adentro, por cómo fuera, y yo no quería eso, a mí no me gustaba, y eso me llevó a tener un periodo de mi vida donde ahora puedo identificar que tenía muchos hábitos de trastorno alimentario, pero que en ese momento era como una medalla que me ganaba por sostenerlos y por hacerlo. Entré como en un circuito bueno, de una dieta muy importante, bajé mucha cantidad de kilos, achiqué mi cuerpo, no los voy a nombrar porque no estoy de acuerdo ya con nombrar cuántos fueron, achiqué mi cuerpo de una manera muy grande, pero eso se sostenía con, nada, irme a dormir sin comer, no participar de ningún evento, no había ninguna vida posible más que todo pensado con la comida, había que contar cada cosa que se comía, y eso se sostuvo durante un tiempo. Luego de eso la cirugía bariátrica todavía no se hablaba, entonces recién empezaba. Yo me hice 2 cirugías estéticas en mi abdomen, y por supuesto que hubiese seguido con un montón de cirugías más, porque eso era lo que se esperaba de mí. O sea, yo llegué como a ese lugar donde los médicos querían que llegue, ya era el ejemplo y tenía la copa del trofeo, y después empezaron esas cirugías que bueno, son muy dolorosas, son muy invasivas para el cuerpo, y en ese momento que yo tenía ese cuerpo que supuestamente había soñado, me empezó a agarrar mucho miedo porque ese no era mi cuerpo. Pero la parte de la salud mental nadie la acompañaba. Era como, bueno, listo, ya está. Estás con el cuerpo achicado, no tenés más abdomen, bueno, ahora salí a la vida. Y me ha pasado, no sé, por ejemplo, una Navidad, tenía que volver a tomarme el autobús para ir a ver a mi mamá y no pude salir de mi casa. Porque yo me miraba y decía, yo no soy eso que está ahí. No soy esa persona, ese no es mi cuerpo. Porque no se acompaña el cambio brusco. Quedé con esa otra imagen, de esa que fui yo siempre. Lo sostuve un tiempo, tuve parejas como era lo que yo quería, eso era lo que yo quería lograr,
fallidas. Y en un momento de mi historia me enamoré de un muchacho que conocí que es gordo. Y fue, ¡pum!, una bomba, me explotó todo, porque yo como, los gordos no era que no podíamos ser deseados, como, y yo ahora, yo deseo a esta persona, yo la quiero, la deseo, a mí me gusta así. Y claro, y el pensamiento de los demás era como, hiciste todo esto para ser delgada y te enamoraste de una persona gorda. Y sí, me enamoré de una persona gorda, que es mi marido hoy en día. Eh, y ahí empezaron como a resquebrajarse todos esos esquemas que yo tenía y todo eso que había sufrido y que había sentido, se desmoronó. Se desmoronó porque era un estigma. Nada, acá estoy, tengo el cuerpo que tenía antes de toda esa dieta. Por supuesto que he sanado mi relación con la comida y estoy en proceso de eso con una nutricionista, Jaes. Eh, pero bueno, es una historia que llevo mía, muy profunda, cuando quise tener un bebé, porque ese era mi deseo, yo quería ser madre. Eh, Empezamos a hacer las consultas con mi marido y la médica me dijo, yo así de gorda como vos estás, no te puedo ayudar, no voy a hacer nada para ayudarte si vos no venís con un cuerpo delgado. Fue como muy fuerte y muy violento. Cuando salí de ahí al mes siguiente, quedé embarazada, naturalmente, mágicamente. Fue muy fuerte también el proceso de haber quedado embarazada porque se me auguraban los peores pronósticos, ¿no? O sea, con ese cuerpo no sirve, ese cuerpo no puede gestar. ¿Y qué le vas a hacer a tu bebé si vos venís con ese cuerpo embarazada? ¿No? Hay como todo ese cuerpo es una bomba a punto de explotar, a punto de morir, con todo lo que te hiciste en esta cuestión voluntaria de, nada, sos gorda porque querés. Claro. Imagínate, vas a cargar un bebé, ¿qué le vas a hacer a ese bebé? Se te puede morir, te pueden pasar mil cosas, bueno, etcétera. Quedé embarazada, cursé un embarazo muy sano, sin ningún problema. Mi obstetra fue bastante contenedora, no fue gordofóbica conmigo, pero siempre estaba como esa imagen de, digamos, esa idea de que yo podía hacerle daño a mi bebé tan deseada, tan amada, tan buscada, yo podía hacerle daño con este cuerpo. Entonces sí, volví a la dieta hipocalórica que había hecho en aquel entonces, que también fue muy aplaudida, porque fui una embarazada de más de 130 kilos, que solo subió 3 y la bebé pesó 3. Y ahora lo pienso con mi nutricionista, me río porque veo tus caras, lo pienso con mi nutricionista y fue terrible, pero bueno, esa gordofobia médica hizo que eso fuera muy aplaudido. Imagínate, una embarazada que viene con un bebé gorda, que viene con un bebé en la panza, es una mala gestora de su cuerpo. Y de repente hizo dieta todo el embarazo y le salió una bebé fantástica. Era como para aplaudir, pese a que yo no tenía los nutrientes necesarios en mi embarazo. ¿Por qué? Por el miedo a la balanza, por el miedo a que me digan algo, por el miedo a que le pasara algo a mi bebé, y todo eso es gordofobia médica. Eh, ahora lo puedo ver. En ese momento era lo que había que hacer. Era lo que me tocaba y me tenía que cuidar y tenía que rendir cuentas y la balanza era un fantasma. Siempre la balanza es como un monstruo, ¿no? Cuando uno entra, la balanza en el consultorio médico es un monstruo. Bueno, si estás embarazada es un monstruo que también le va a hacer algo a tu bebé. Eh, Finalmente, cuando llegó el momento de tener una cesárea programada, esa cirugía, esas 2 cirugías que tengo en mi abdomen, hicieron que mi bebé no se pueda ver en las ecografías de la manera correcta que se tenía que ver. O sea que fue medio a ciegas que llegué a mi cesárea, justamente por la cantidad de tejido cicatrizal que había producto de esa cirugía que me habían hecho. Y cuando
cuando hicieron la cesárea, costó muchísimo cerrar mi abdomen, cosa que tampoco me lo explicaron. O sea, la cirujana que me hizo la cirugía es una cirujana muy maravillosa, que yo creo que he cambiado su vida en su consultorio porque estaba como muy acostumbrada a hacer mamas, a hacer glúteos, y de repente llega una persona gorda, con otras características. Ella fue muy maravillosa conmigo, pero me mandó a evaluarme psicológicamente para hacerme esas cirugías, porque iba a cambiar mi cuerpo. Pero a las personas que se hacen la nariz no las mandan a hacerse una evaluación, y también cambian su cuerpo. La cirujana hizo un muy buen trabajo, pero nunca me dijo qué iba a pasar, si yo iba a tener un bebé o no, si yo ganaba peso y tenía un bebé o no. Finalmente todo salió bien, y tengo una hija muy maravillosa, que ya tiene 7 años, pero todo ese pasaje, por toda esa situación de embarazo y de parto, fue muy estresante, y provocó un deterioro grande también en mi salud mental, Me imagino. porque yo hasta ese momento no tenía todas estas herramientas que tengo. Por eso trato de transmitir mucho a las personas que me rodean, en mi perfil de Instagram, esto de, bueno, las gordas también gestamos, las gordas podemos ser mamás, las gordas podemos hacer muchas cosas, todo lo que querramos, y nuestro cuerpo no está a punto de morirse constantemente, como nos quieren hacer creer. Eh, y eso resignificó mucho, como te decía antes, la relación con mi cuerpo, porque yo dije, este cuerpo que yo lo odio, lo miro y digo, ay, qué horrible, y qué me voy a poner, y que me priva de un montón de cosas, y que me dicen cosas por la calle, hizo a ese bebé que yo lo quería. O sea, yo tenía ese deseo, y lo fabricó este cuerpo. ¿Cómo lo odio si fabricó eso tan maravilloso que yo quería, y que es mi hija? ¿Cómo lo odio si dio vida? ¿Quién me va a venir a decir que tengo que odiarlo ahora? Si tú cumplí con ese deseo que yo quería, y es una nena sana y maravillosa. Realmente a mí me cambió un montón, y en el transitar de ser mamá también hay una cuestión de ser mamá gorda, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? Cuando la llevo a la escuela, ¿qué pasa cuando la llevo a los cumpleaños? Yo soy una mamá gorda, y ella crece con una mamá gorda. Y le enseñan en la escuela que el gordo no es saludable, pero su mamá, ¿es saludable o no es saludable? Claro. Es difícil acompañar también eso, porque además de tener herramientas para poder acompañarlo, hay que tener con qué, interpela mucho en la emocionalidad, posicionarse también en la crianza de un otro, eh, y ver qué piensa ella de mí. A veces yo pienso, ¿querrá que yo sea una mamá flaca? O sea, ella me mirará a las otras mamás y dirá, mi mamá es diferente. Yo se lo pregunto a veces, lo charlamos, y yo digo, ¿viste las piernas de mamá? Y ella una vez me dijo, ay mamá, tus piernas son incómodas. No me dijo son gordas, son feas, me dijo son incómodas. Yo le dije, no, a veces, qué sé yo, cuando estoy cansada, no sé. No tiene esta mirada de mi mamá es gorda, y es horrible y es fea, y las demás mamás son lindas. Todavía no. No sé si en algún momento la va a tener. Todavía no la tiene. Pero bueno, en esta crianza, en esto de maternarla, también soy una mamá gorda, con todo lo que implica ser una mamá gorda en esta sociedad donde se nos ubica siempre en el lugar de feas, vagas, que no hacemos nada, que no nos cuidamos. En fin, es como toda una historia, que ahora tiene palabras, y que ahora tiene conceptos, y que ahora está abrazada por otras personas que tuvieron experiencias diferentes, pero no tan diferentes. No estamos tan lejos. Y sobre todo tiene estos conceptos, ¿no? Hay un estigma de peso, hay una gordofobia, hay una violencia sistemática, hay derechos vulnerados. Yo trabajo mucho con los derechos de las personas, y quiero hacer mucho hincapié en esto. Hay derechos vulnerados, independientemente de las violencias.
digo, que son denunciables y que también vulneran derechos, tenemos que reconocer que la gordofobia es una vulneración al ejercicio de la ciudadanía. Y ahí es donde yo me quiero parar y quiero hacer lo que se pueda dentro de mi profesión y dentro del lugar a donde llego, a quienes puedan llegar, es hablar de esto. Hay derechos vulnerados, tenemos que trabajar sobre esos derechos, tenemos que ir por eso, tiene que haber política pública que pueda, por ejemplo, convertir a la gordofobia en en una cuestión, en un crimen punible dentro del Código Penal, que cuente como discriminación, que cuente como violencia. A veces los trabajadores sociales trabajamos mucho el tema del abuso infantil. Yo digo, no es un tipo, salvando las distancias, no es un tipo de violencia verbal que tu papá o tu mamá, que son quien te tienen que querer y te tienen que amar, te digan que ese cuerpo es feo, que ese cuerpo no te va a querer nadie, es abuso y violencia en las infancias. Lo que pasa es que como está tan socialmente aceptado y hay tanto estigma y tanto corre esto en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en la charla de café, a la hora de comer con nuestros amigos, está tan arraigado y está tan aceptado que cualquiera dice cualquier cosa y no se puede llegar a hacer ese paso de decir, vos me estás violentando. Eso es una violencia. Por eso creo que en este transcurso de mi vida, estos últimos años dieron tanta luz a, a lo que me pasó, que hoy la palabra gorda tiene otro significado diferente. Es un posicionamiento ante la vida. Así. Claro, esto que dices me parece muy importante con el tema de la crianza. Al mismo tiempo, también se entiende a los padres que caen en este tipo de violencia, porque realmente no estoy justificando, por favor. Lo que quiero decir es que nos están machacando tanto que, como decías Totalmente. tú, es una bomba de tiempo que por supuesto se entiende, ¿no? Entonces, Totalmente. qué importante más bien empezar a darles a los padres estas herramientas para que vean que hay un paradigma diferente, porque lo que no se está dejando ver es que todo esto centrado en el peso es un paradigma también, ¿no? O sea, Claro. no es una verdad absoluta como ahora se entiende, y es una verdad, entre comillas, que se está resquebrajando. Entonces, por ahí me parece súper importante apoyar las paternidades en ese sentido, ¿no? Sí, claro, sí, claramente. Yo siempre pienso en mi experiencia en particular y escribo mucho sobre eso. Cuando mi mamá me llevaba a mí al pediatra, a la pediatra, siempre era como esta cosa, yo te cuento lo que yo sentía y que recuerdo, yo me sentía un monstruo. O sea, era como, señora, ¿qué hizo usted? O sea, ¿qué hizo usted con esta nena? Esta nena no puede estar así. Y yo estaba ahí. Yo también escuchaba eso. Entonces, ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Es esto de, bueno, vas al médico. El médico, ¿qué tiene que hacer? Cuidarte, decirte, así cómo te vas a sentir mejor. No, no, era esta cuestión violenta de, señora, yo recuerdo bien esto, señora, ¿qué hizo con esta nena? Y la nena era yo, estaba ahí, lo escuchaba, y mi mamá me llevaba, como todos los años, a la pediatra, y la pediatra siempre reaccionaba de la misma manera. Ahora que soy mamá, me ha pasado este mismo año de llevar a mi hija a la misma pediatra que tenía siempre y que la pediatra le diga, controle la tabla de crecimiento y le diga, tenés 6 kilos de más, se agache así en el escritorio y le diga, te encargo los kilos. Y realmente fue, primero yo estaba ahí y otra vez volví a ser invisible. Así como era invisible en el consultorio cuando era chiquita, por gorda, ahí también fue invisible por gorda, porque ¿a quién le va a encargar los kilos? ¿A una nena de 7?
¿qué va a hacer la nena? ¿Va a salir a hervir acelga? A mí ni siquiera me dio una recomendación, porque madre gorda, ¿qué me va a decir? Sí, claro, yo debo hacer mal las cosas. Y se lo dijo a ella. Y yo salí corriendo de ahí, por supuesto, porque hoy tengo herramientas y tengo el privilegio de poder irme a otro lado. Pero mi mamá no salía corriendo de ahí. Entonces, cuando yo iba, no sé, fui a los 11 años, fui con mi mamá a una ginecóloga porque tenía un desorden en la menstruación que recién empezaba, y esa doctora me dijo, bueno, y vos ahora estás bien, pero cuando tengas hígado graso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir acá y qué vas a hacer? Y yo no me puedo borrar esas situaciones. Entonces, creo que también a los papás hay que invitarlos a pensar esas violencias y buscar profesionales que no son los que abundan, son pocos profesionales, pero buscar profesionales que tengan otra mirada diferente, otra mirada, una mirada más empática, una mirada desde la otra persona, desde lo humano, ¿no? Humana, exactamente, una mirada humana. ¿Qué es esto? O sea, no es ya un tema de gordofobia, no es un tema de dignidad, de respeto mínimo. Totalmente, O sea, claro, realmente totalmente, claro que eso sí, totalmente. Bueno, pero en el ámbito médico esto es como moneda corriente. Los adultos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, como con todo, también con la medicina. Hay mucha gente que deja, muchas personas gordas que dejan de ir. ¿Porque para qué? ¿Para que los violenten? Pues entonces sufren consecuencias. A veces pareciera como que un montón de campañas de prevención menos para ustedes, ¿eh? A ustedes no les toca porque ustedes se lo merecen, porque no hacen nada, porque no quieren adelgazar, pues entonces si ustedes se enferman, es su culpa. En cambio viene otra persona delgada y no es la culpa, es la vida, el trascender, yo digo, el correr de la vida, los determinantes de la salud. Para las personas delgadas sí, las personas gordas no. Hay como un castigo. ¿Qué pasa cuando ese castigo se pasa a las infancias? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Digo, yo, siempre una preceptora de mi escuela siempre recuerda este pasaje de que un día me cruzó en un recreo y me dijo, ay, estás comiendo una manzana, ¿qué estás a dieta? Y yo le contesté muy mal. Digo, y ella siempre recuerda eso. Y yo digo, sí, yo la verdad que te contesté mal porque no quería que opinaran de mí, porque no querían que opinaran de mi cuerpo. ¿Por qué soy una gorda comiendo una manzana es igual a una gorda dieta? Soy una persona comiendo una manzana, punto. Entonces, toda esta cuestión del estigma, ¿cómo lo trabajamos con las infancias? ¿Cómo vamos hacia ese lugar? Hacia las crianzas y hacia las infancias. Porque esas infancias, así como yo que estaba sentada en ese lugar y decían que yo era un monstruo y que qué había hecho mi mamá conmigo, mi mamá que es la persona que me tiene que querer y yo que es la persona que quiero, porque a esa edad, si tenés una relación, digo, hay excepciones, pero a esa edad, tu mamá es la persona que te quiere y que te cuida. ¿Qué le hice? Mi mamá se ponía a llorar. A ver, no la juzgo, tenía 20 años, fue hace mucho tiempo. Mi mamá lloraba. Yo hacía llorar a mi mamá con mi corporalidad. Es muy fuerte pensarlo. Entonces digo, ahora y siempre, pero digo, ahora tenemos una responsabilidad con respecto a las infancias, porque ese niño que está sentado ahí no se olvida más esa violencia, no se la olvida más. Y es un daño que le va a quedar y que lo va a sublimar de alguna otra manera, pero le va a quedar para siempre esa experiencia, porque justamente hay un podcast muy interesante de una psicoanalista brasilera que se llama Gorda en el Diván, Gorda no Diván, que ella habla de que tu cuerpo vos sos vos mismo, tu experiencia, tu historia, todo lo que vos haces es en tu cuerpo. Cualquier violencia hacia tu cuerpo es una violencia a vos misma. Entonces, no podés vivir transitando en todos los ámbitos de tu vida una violencia. Y cuando sos niña, es aún peor porque no lo entendés. ¿Qué hice de malo? ¿Qué estoy haciendo mal? Es muy fuerte. Y eso mismo que dices, o sea, ya se vuelve, no es que hice, es que soy, ¿Qué ¿no? soy Porque, exactamente? por ¿Qué suerte, soy? y qué terrible que te enseñen
a desconfiar de tu hogar, ¿no? O sea, de tu lugar. ¿Qué Totalmente, tendría que ser? O sea, tu cuerpo tendría que ser el lugar más seguro, técnicamente, donde habitas, ¿no? Es totalmente, muy fuerte. sí. No, y es muy fuerte también el saber que tu cuerpo es, que cualquiera puede violentarlo, Mm, cualquiera puede despreciarlo, está completamente habilitado que la otra persona te diga qué es lo que tenés que hacer y cómo hacerlo. Está como en la boca de todos y cualquiera puede decirte cualquier cosa. Y no se puede crecer libremente así. Es muy triste. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, iba a bailar, salía con mis amigas a bailar. Primero nunca tenía ropa, siempre iba con ropa de hombre, porque en esa época la única ropa, los únicos, les únicas habilitadas a tener ropa eran los hombres, no había talles grandes para las mujeres. Si había era una ropa más de corte claro. anticuado, por supuesto. Digo, yo me ponía esa ropa, que era la que conseguía mi mamá, clase media baja, Buenos Aires, ni siquiera vivo en la capital. Y yo iba y rezaba en la cola para que me dejen entrar al boliche a bailar. Y para mí es un montón, y hoy lo cuento, y quisiera que ninguna infancia pase eso. Y sé que es un unicornio lo que estoy pidiendo, no va a suceder. Digo, nos quedan años y años y años y quizás algo cambie, pero esa era mi sensación, llegar a la puerta y esperar a ver si la persona me dejaba entrar o no. Y todas esas cosas se van como sumando y no se resuelven porque uno baje de peso. Absolutamente, no. Absolutamente, no. Quedan, quedan adentro siempre, porque justamente nuestro cuerpo somos nosotros mismos. Entonces, por más que yo lo modifique y lo achique y le haga mil cosas, esas experiencias es como uno vivió la vida, como uno se conecta con los demás. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo y perdón que sea reiterativa, pero no se puede vivir con los derechos vulnerados toda la vida y siendo atacado en lo que para nosotros es lo que nos permite vivirla, que es nuestro cuerpo. Totalmente, totalmente. Y claro, es lo que dices. Se ha sido un común denominador en todos los episodios, así ha sido esta sensación de no merecer, ¿no? Que por supuesto todo, por todo lado te está llegando, que tu cuerpo está mal, por ende tú estás mal, entonces no mereces. Claro, y este concepto, ¿no? Este concepto que yo lo leí mucho de la filósofa Lux Moreno. Somos malos gestores de nuestro cuerpo. Hay algo que hacemos mal. No gestionamos bien nuestra salud. Pues entonces merecemos eso. Tenemos que aprender, ¿no? Yo a veces escucho ciertos videos de algunas nutricionistas que dicen, no, al paciente o, no voy a usar la palabra, al paciente o hay que Mm, educarlo, hay que decirle cómo tiene que hacer porque no sabe. Ah, sí, mira vos. mm, ¿No? Hay mucho de eso, de infantilización, de colocarnos en ese lugar de, bueno, no sabe, no entiende, o no quiere porque es vago, porque no tiene ganas, ¿sí? No funciona de esa manera, no funciona, pero hay un sentimiento tal de yo esto me lo provoco mm. que hace que después sentamos tanta culpa y con esa culpa transitamos nuestra vida. Por eso aceptamos cosas. Digo, a mí me interesa mucho interseccionarlo con los derechos de las mujeres. eh, Amén. y hay investigaciones que hablan de qué aceptamos las mujeres en el momento de la intimidad con el compañero que cada una elija, qué aceptamos, cómo hay mujeres que bajan las barreras de cuidado con respecto a las ITS y las ETS, las infecciones de transmisión sexual, porque es su Ujú. única oportunidad de tener una relación. Pues entonces el otro está habilitado a pedir lo que quiera y desde ese lugar nos comunicamos. Digo, yo recuerdo la primera vez que estuve con un hombre en Ujú. una situación íntima de penetración, porque sexualidad circula en toda nuestra vida, pero esa situación en particular, yo no podía creer
que yo esté en esa situación. O sea, en ningún momento yo me pude conectar con lo que me estaba sucediendo. Lo único que pensaba era, esto no lo puedo creer, esto no era para mí. O sea, y era como, ¿qué me está pasando? O sea, lo estoy logrando, me está pasando a mí. Al final también me iba a llegar en algún momento. Es horrible. Pero realmente yo lo pensaba en ese momento. Y de hecho fue muy difícil aceptar que la otra persona me estaba mirando de un modo sexual, porque como a mí no me iban a querer por lo que yo tenía dentro. Y de repente yo conocí a un muchacho en un baile y él no quería saber lo que yo tenía dentro, no quería saber cuál era mi personalidad, qué era. No, no, había una conexión que tenía que ver con el deseo mismo. Y eso no estaba habilitado. Si nosotros no somos deseables, eso se nos enseña. Entonces, claro, era como un montón todo. Decís, pero ¿cómo? Yo no te puedo dar un beso en la plaza. Yo me acuerdo, una persona más grande que yo, un hombre más grande que yo, me decía, no, porque a mí me pasan cosas mientras estoy como sacada. Pero ¿qué te pasa si yo no le provoco eso a nadie? Pero bueno, eso era lo que había aprendido. Y cuesta un montón la parte de la sexualidad y de poder hablarla y hablar con otros compañeros eh, gordes con respecto a la sexualidad. Cuesta muchísimo. Porque desde, no sé, desde el catálogo de ropa interior, donde la bombacha grande es para la chica gorda y la bombacha sexy y pequeña es para la chica flaca, a cualquier experiencia sexual no fetichizada, digo, no, no bestializada, no, ay, quiero estar con una gorda para ver qué se siente. Desde toda esa gama es muy difícil, porque se nos hace creer que no somos deseables, se nos coloca en ese lugar. Entonces después ante el deseo es como un montón, ¿no? Es decir, pero ¿cómo esto me iba a pasar a mí? Yo creo que mi historia estuvo muy atravesada por eso, por decir, esto me iba a pasar a mí. Yo de verdad, no sé, me iba a casar, yo iba a tener una carrera exitosa, yo iba a tener un trabajo sostenido en el tiempo, no sé, iba a tener una hija, yo, digo, yo me iba, no sé, a poner un vestido de novia, jamás, no se me hubiese ocurrido nunca, nunca, porque ese es mi proyecto, digo, ese fue mi proyecto. Pero digo, cualquier cosa que emprendamos, ¿sí? Realmente se nos hace creer que vamos a poder o todo está basado en cuando seamos delgados, delgades. Sí, en el anterior episodio conversaba eso también con Ángel, ¿no? Es algo así como todo proyecto importante queda relegado, o sea, Claro, tu vida queda relegada a este momento en que adelgaces, ¿no? Así, claro, promesa. pero achicar el cuerpo no quiere decir comunicarse desde un lugar de persona delgada, no, porque Tampoco. mis experiencias son de persona gorda y yo vivo la vida y veo, tengo unos anteojos de persona gorda. Eso no se me va a ir y a mí no se me fue. Lamento mucho que nadie me haya acompañado en ese momento, ¿eh? Y lamento mucho no haberme sentido digna de pedir ayuda. Me sentí muy sola y tampoco sentía como que era un costo que había que pagar, el Mm, no entender quién era. Me acuerdo en una época viajaba muchísimo al interior de mi país por trabajo y un día agarré una zapatilla y la puse enfrente en un lugar donde vendían calzado. La puse frente a un espejo, entonces yo me miraba y miraba el calzado. Y le decía a mi compañera, yo veo que el calzado es igual, pero yo no soy eso que está ahí. No soy esa persona. Y ella me decía, sí, sos vos, el espejo no falla, pero yo no era eso que estaba ahí. Eh, por eso creo que todas esas ideas mágicas que se venden también con la cirugía bariátrica y con todas esas cosas maravillosas que nos venden de modificar el cuerpo, no es real. No, mm, hay cosas que, además de que son una mutilación y una barbarie, y que nadie cuenta, yo creo que, perdón, voy a decir algo que quiero decir, es un nicho de mercado más basado en la necesidad de que nos amen y de mm, cortar con la violencia. Cortamos nuestro estómago para cortar con la violencia. mm, Y es tremendo. Me parece inadmisible. Me parece barbárico. Eh,
no, es terrible. Pero creo que también está, que tenemos que poder enunciarlo. O sea, no sé si hay una estadística, pero creo que las personas que se acercan a ese tipo de intervenciones tan cruentas y tan agresivas con el cuerpo, muchas lo hacen desde el lugar de quiero que me amen y quiero que se corte la violencia que tengo alrededor. Y facturar dinero por esa necesidad del otro a mí me parece inhumano, Mm, completamente. absolutamente. Qué doloroso, qué doloroso. Creo, eh, acá en Argentina esas cirugías son gratuitas. En los hospitales públicos hay grupos que acompañan personas que se quieren hacer la cirugía. Hay hospitales públicos en el lugar donde yo vivo y en el lugar donde yo trabajo, donde ofrecen esas cirugías a personas pobres, sabiendo que esas personas no tienen para comer. En este momento la mitad de la población argentina está en situación de pobreza, pese a que muchas de esas personas tienen trabajo estable, igual Ujú. son pobres. Y ofrecerle una cirugía de esas características a una persona que no tiene el suficiente dinero y la suficiente estructura como agua, baño, mesada, ofrecerle ese tipo de cirugía, a mí me parece inhumano, me parece violento y me parece que no corresponde. ¿Dónde va a sacar el dinero para comprar la comida y las vitaminas y todas las consecuencias que tiene si no puede alimentar a sus hijos? Y Absolutamente. Y claro, es como dices tú, ¿cómo va a sostener todo lo que se necesita para esa cirugía? O sea, ¿por qué no hablan de eso también, no? porque les molesta vernos, porque un cuerpo gordo es un cuerpo que molesta, molesta verlo, molesta. Por eso tenemos que, yo, a mí me cuesta mucho porque yo me siento una persona más grande. Me cuesta mucho mostrar mi cuerpo en las redes sociales, por ejemplo. No estoy preparada todavía. Muestro mi cuerpo con ropa, haciendo cosas de la vida cotidiana, pero creo que tiene que haber mucha representación. Y decir, bueno, acá hay otra gorda que también sale, no sé, vestido, que también está ahí, que también le pone el cuerpo, que también hace cosas, y mostrarlo y abrirlo y charlarlo y somos personas y tenemos los mismos derechos y hacemos mil cosas, y tenemos éxito y tenemos fracasos y no dependen exclusivamente de nuestro cuerpo. Y nos relacionamos y tenemos hijes y nada, y nos estudiamos y trabajamos y podemos investigar y podemos hacer deporte y podemos hacer mil cosas como hace cualquier otra persona. Basta de ese estigma que tenemos. Es muy difícil, pero yo creo que cada vez hay un poco, se va como abriendo un poco más. Sí, sí, estoy segura que se está abriendo más. O sea, por eso es que hay tanta guerra también ahora hacia estos temas, ¿no? Porque Ujú. la gente se está dando cuenta de lo violento, de lo innecesario, de lo cruel que es esta discriminación que ahora está tan normalizada, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Creo, creo que de a poco las personas van como abriendo un poco más. Yo pensaba esta tarde o sea, pensando que íbamos a charlar un rato, pensaba en esto, ¿no? En qué sucede con las familias, qué sucede al interior de las familias, ¿no? Justamente hoy era ese el tema en mi perfil. Eh, digo, antes a mí me pasaba que si alguien me decía en mi familia extensa, porque en mi familia nuclear eso no sucedía, mi familia extensa, si alguien me decía, uy, qué gorda que estás, o mirá qué gorda que está Caro, y yo respondía de manera fea, como correspondía, o sea, me defendía de eso, yo era una grosera, que le contestaba así al abuelito, que le contestaba así a la tía. Digo, creo que hoy no hablo de los modos, pero sí hablo en el poder poner el límite. Creo que está un poco más
hablado, hay más voces diciendo no podés permitirlo, Ujú. no podés juntarte con esto. Digo, ahora viene la mesa de Navidad, nos juntamos todos, todos vamos a comer, todas vamos a comer lo mismo. Dejemos a las personas gordas en paz. Basta decirle cosas sobre su cuerpo. Digo, y es la mesa de Navidad con la familia, en un momento de fiesta, donde lo que menos te vas a esperar es que alguien te haga un comentario violento. Mm. Entonces, de a poco hay que ir hablando de esto, hay que ir invitando a las personas que puedan poner un límite, que se junten con una amiga diferente y que no necesariamente tienen que estar en esa mesa donde se las va a violentar, donde se les va a decir algo feo, ir como circulando un poco en otros espacios y no estar siempre en ese violento. Vas a un médico violento, bueno, podemos tener una agenda amigable donde puedas ir a otro. Vas a un nutricionista violento, podés ir a otro diferente, que tenga otro enfoque, o podés escuchar a este que tenés acá, no sé, en las redes sociales que te está diciendo, no es tu culpa, quiero escucharte, quiero acompañarte. Hay otros profesionales que en la época donde yo era más pequeña y se estaba conformando mi personalidad, eso no estaba, No bien. no circulaba, no estaba, no existía, no había forma, no había ningún profesional que pueda decirte, mira, yo te cuento así como rapidito. Eh, Cuando yo empecé una dieta muy fuerte, que fue como mi primer dieta donde dije, sí, basta, esto se terminó, esta es la determinación. Era un señor que no era ni nutricionista, ni médico, ni nada por el estilo. Era un señor que hacía una terapia con unas semillas que se colocaban en la oreja, ¿no? Ujú. Y la dieta era una dieta como sumamente proteica, con ayuno intermedio. Estoy hablando del 2002. No, ahora se habla del ayuno, de la dieta proteica, bla, bla, bla. Bueno, en esa época era lo que este señor hacía. Y yo enganché con él no por lo que me daba para comer, era porque yo llegaba y le decía, ay, Carlos, hoy me parece que me fue mal. Tipo, me pesaba, me decía, bueno, así, palmada en el hombro, probemos 15 días más, no te hagas problema. Y ese no te hagas problema era lo que a mí me llevaba a volver a verlo. No era la balanza, no era el éxito, era su no te hagas problema, intentémoslo. Y yo Mm. siempre lo pienso, digo, capaz que, acá se dice cachivache, ¿no? Capaz que era impresentable, era cachivache, era un señor que estaba ejerciendo ilegalmente la medicina, todo lo que podemos decir. Sin embargo, había esto de, no hay problema, no te juzgo, no te estoy preguntando qué hiciste, cómo lo comiste, no te estoy retando, así no se puede, la próxima quiero que te portes mejor, ¿no? Había una palmada al hombro y se continuaba. Y eso es lo que rescato de ese señor. Eso es lo que rescato. Y eso es lo que quiero rescatar de todos los demás. O sea, ¿Qué llamado más importante a los profesionales de salud, ¿no? O sea, es tu presencia, es tu humanidad, es tu totalmente. escucha, es tu no juicio, la que conecta con el paciente, que es exactamente lo que quieres, lo que necesitas. Yo escuchaba en alguna charla de nutricionistas que el problema más grande que tienen es la adherencia, ¿no? Y por supuesto, ¿quién se va a adherir si tú vas y te Claro, ríen y te retan y te infantilizan, como dices claro, tú, ¿no? Pero claro, claro. Sí, es igual súper importante. hace un tiempo intercambiábamos algunas opiniones con un amigo médico comunitario y hablábamos de esto, ¿no? De la adherencia, ¿no? Y dónde queda la autonomía del paciente, dónde queda el poder de decisión del paciente, ¿no? Esto de, bueno, no se adhiere el paciente, pues entonces culpable, si viene con empeorada su situación y bueno, fue una responsabilidad de ese paciente. A mí me parece un montón eso, porque estamos tan atravesados por tantas cosas que hacer algo tan lineal como decir, bueno, listo, no se adhirió, listo, Mm. entonces que sufra la consecuencia, a mí me parece mucho. Y de hecho él lo estaba trabajando con un grupo de médicos, de decir, bueno, ¿qué hicimos nosotros para que el Eso. paciente no se adhiera, ¿no?
¿Qué hicimos? ¿Qué le ofrecimos? ¿Y cuál es la variable entre que el paciente no vino más y en que nosotros le ofrecimos tal o cual cosa? ¿No hay variables en el medio? La vida misma hay en el medio, como para después volver y ser juzgado por el agravamiento de un cuadro. Es lo que me pasa a mí, qué sé yo trabajo violencia de género, ¿no? Mujeres que salen del círculo de la violencia, que al año te la volvés a encontrar y está nuevamente con su agresor. ¿Y quién soy yo para juzgarla? O sea, Totalmente. hay que acompañar, hay que sostener, hay que entender, hay que ser empático y hay que ser juicioso con el trabajo, pero no retar a la persona. Entonces, esta experiencia que tenemos acá, por ejemplo, acá en Buenos Aires, todo es que es compartida con toda Latinoamérica. Esto de, bueno, ¿qué hace la Nutri? Saca la hojita y te dice, bueno, vos come esto y te vas a tu casa. Y si la persona no tiene agua, si no Total. tiene dinero, y si no sabe, y si no quiso, y si tuvo el cumpleaños de tal, y si le pasó la vida misma, ¿no? Entre la hojita y la vida de la persona, hay un mundo, hay un montón como para ponerse con el dedo acusador a decirle al otro que no hizo tal o cual cosa. Mm. Y creo que ahí está la diferencia. Creo que ahí está que no quita idoneidad al profesional, pero sí lo invita a pensar que la persona no es solamente lo que viene a la consulta, hay una vida atrás de todo eso y hay mil cosas que suceden, que bueno, son los determinantes de la salud, muy olvidados. Muy olvidados, lamentablemente. Todo es, come menos, muévete más y ya. Exactamente, no Está importa cómo, fácil. no importa dónde, ¿no? No importa que sepas cocinar, no importa que no sepas, no importa qué significa la comida para vos, no importa, todo eso no, como, bueno, acá está la hoja, vos haces esto, yo me acuerdo, no sé, la grilla, ¿no? Bueno, una milanesa de soja, a la noche, ¿no? Esta cosa de estar como contando, bueno, el sábado 2 porciones de pizza, el domingo libre pero moderado, ¿eh? Un platito. Bueno, y a la noche un yogur. Y así transcurría la vida. Ahora, si el domingo a la noche que tocaba el yogur estaba el cumpleaños de tu mamá, y bueno, no sé, cuando vengas a la consulta, bueno, te tocará el castigo, ¿no? Totalmente. O sea, no, no está en la hojita el cumpleaños. Está en No la... está en la hojita el cumple de tu mamá, claro, claro, no está en la hojita. Digo, quizás ahora puede llegar a ser más flexible. En la época donde yo lo hice no era tan flexible. Y si no, bueno, después compensá y no comas nada y salí a caminar. En fin, Terrible. insisto, hay cosas que tienen, o sea, todas estas violencias están relacionadas a derechos vulnerados. Tenemos que trabajar ahí. Absolutamente. Es muy bueno. Muchas gracias por mencionarlo. Es importantísimo. Muchísimas gracias, Caro, por este tiempo, por haber compartido tu historia por aquí. Me siento muy honrada de haberla podido escuchar. No sé si hay algo más que quieras decir. No, agradecerte porque nada, fue así como de casualidad y me encantan estos espacios para poder hablar y me encanta, por lo menos desde mi rol profesional, me encanta pensar la interdisciplina, me encanta poder hablar de salud mezclado con las experiencias de las personas. Te agradezco muchísimo que me hayan convocado y que hayan aceptado también tener esta charla conmigo. Gracias, Ale. Gracias, Caro, y gracias también a las personas que han llegado hasta aquí. Una vez más, les digo, si hay alguien que quiere contar su historia, aquí va a ser bienvenida. Compartan estas historias para que más personas eh, se den cuenta de esto que está pasando, ¿no? O sea, esta es nuestra manera de levantar la voz. Muchas gracias, Totalmente. Caro. Muchas gracias. Gracias.